Todas las actividades que estén circunscritas al texto constitucional. Los ciudadanos activaron el 333 y empoderaron de manera inmediata el 350. Y eso tiene como respuesta las acciones que ha venido desarrollando la mesa de manera sistemática durante los últimos tiempos en el escenario político nacional. ¿Y qué va a hacer la Asamblea? Lo que nos corresponda, ir a nuestras sesiones, continuar con nuestros trabajos en las comisiones, haciendo lo que los electores nos endosaron como responsabilidad con su manifestación de voluntad popular. En el Palacio Federal Legislativo. En el Palacio Federal Legislativo o donde sea necesario. La Asamblea Nacional, ahora, en el periodo pasado y en otros periodos, ha tenido sus sesiones, como dice nuestro secretario general Henry Ramos, extramuros, y eso es perfectamente válido. Ahora, nosotros vamos a insistir en que sea el Palacio Federal Legislativo, asiento del Poder Legislativo, donde despleguemos nuestras actividades. Y para ello vamos a activar todos los mecanismos necesarios, los constitucionales, los escenarios nacionales, los escenarios de cualquier tipo que nos permitan mostrarle a nuestro pueblo la voluntad de ejercer el mandato que ellos nos endosaron. Ahora, ha habido recientemente, incluso por parte de quienes fueron electos para esta Asamblea Nacional Constituyente, el propio presidente Nicolás Maduro ha dicho también, han hablado de que las principales tareas de esa Asamblea Nacional Constituyente debe ser no solo un nuevo Ministerio Público, que lo han dicho públicamente, sino además allanar la inmunidad a varios de los diputados que consideran, algunos dirigentes oficialistas han atentado contra la democracia, contra la institucionalidad y contra la Constitución actual. ¿Usted qué opina de esto? Bueno, en primer término, que el gobierno, necio, tosudo, como lo ha sido durante 18 años, no tiene un ápice de credibilidad cuando anuncia llevar las baterías, direccionar las baterías de la Asamblea Nacional Constituyente hacia el poder, hacia el Ministerio Público. No tuvo el gobierno la capacidad de tener un diagnóstico sobre la eficiencia del Ministerio Público en 18 años. Descubrieron cuando la fiscal actúa en el término constitucional por mandato de la Constitución ante el Tribunal Supremo de Justicia reclamando el cumplimiento de esa Constitución. No es la Asamblea Nacional Constituyente la que va a resolver los problemas del país. No es una panacea la Asamblea Nacional Constituyente. No va a cambiar. ¿Y qué va a resolver los problemas del país? No va a cambiar el modelo político del país. El gobierno va a insistir en su fracaso. Este es un modelo político fracasado, un proyecto político que no tiene ninguna vigencia, que fue derrotado por la historia en el contexto universal, y los venezolanos derrotaron de manera sistemática con el rechazo que manifestaron en diciembre del 2015 y el 16 de julio, cuando masivamente las calles de Venezuela se preñaron de electores, contrariamente a lo que sucedió el 30 de julio, cuando la soledad reinó en ese conteo particular interno que hizo el gobierno para elegir su constituyentista. Ahora, diputado, recientemente, unos días antes de que se eligiera esta Asamblea Nacional Constituyente, el presidente Nicolás Maduro decía que le ofrecía a la Mesa de la Unidad Democrática, a la dirigencia opositora, ir a un diálogo, una negociación política, e incluso llegó a decir que les convenía aceptarlo antes de la instalación de la Constituyente, porque luego la propia Constituyente podría emitir un decreto para obligarlos a sentarse en una mesa de reconciliación, de diálogo y de paz con el gobierno nacional. ¿Hay posibilidad de que acudan obligatoriamente a una mesa de diálogo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro? Bueno, eso no existe. Esa la inventó Nicolás. Allí de cordón de zapatos seguramente se le acabó el discurso. No tenía argumentos para continuar en la cadena o en cualquiera de esas parafernalias que ellos montan de manera permanente, y estableció que obligatoriamente los venezolanos tenemos que acudir a un diálogo con el gobierno. El diálogo no es obligado. El diálogo es un instrumento de toda sociedad democrática
para resolver los conflictos políticos. El diálogo marca el desideratum de un momento político, en particular en cualquier sociedad del mundo. Y todas las sociedades inteligentes han resuelto sus problemas políticos a través del diálogo. Y nosotros, Javo, a través de la Constitución, empoderar a la sociedad política venezolana en la Constitución de 1999, vamos a activar todos los mecanismos necesarios que nos permitan construir los caminos pacíficos, cívicos y democráticos para resolver el problema, pero no con un tridente en la espalda. Pero esa no sé de dónde la inventó Nicolás. Hay unidad de criterios, diputado, en torno a la mesa de la unidad democrática respecto de estos temas. Le hago esta pregunta porque recientemente fue publicado un video del alcalde metropolitano Antonio Ledesma, dirigente del partido Alianza Bravo Pueblo, que forma parte del llamado G9 de la Mesa de la Unidad Democrática, haciendo duras críticas respecto de lo que ha sido la conducción de la oposición sobre la actual crisis política en Venezuela. Vamos a recordar parte de lo que fueron algunas de las palabras del alcalde Antonio Ledesma para que usted, por favor, nos dé una reflexión al respecto, sobre todo porque se refiere a este tema del diálogo específicamente. Dialogar no es un pecado. El pecado es como lo hicimos, a escondidas. Entregamos la marcha a Miraflores, entregamos las banderas del juicio político, de broma que no entregamos el Golfo de Venezuela. Y después queremos decir que el culpable fue el Papa. No, yo creo que los culpables fuimos nosotros. La gente marchó una y mil veces, la gente firmó una y mil veces, la gente votó a ciegas por esos candidatos, dieron sus vidas, dieron sus empleos, pusieron en riesgo sus negocios y esa gente esperaba mucho de nosotros. Ni siquiera Dios puede trastocar en derrota la victoria de quien se deja vencer a sí mismo. Y que requerimos una dirección que actúe con confianza entre nosotros, sin exclusiones, con normas que se respeten, sin sectarismo ni secretismos, sin agendas ocultas ni proyectos individuales que estén por encima de los intereses del país. A veces nosotros mismos confundimos a la gente. Marche mañana, no marche mañana, pare mañana, no pare mañana, marche a las 12, no marche a las 12. Esos son pequeños detalles que a veces conspiran contra la buena marcha de nuestros esfuerzos. Yo no me imagino a nadie que sea leal a la lucha que ha dado el pueblo inscribiéndose, haciendo una fila india para inscribirse en ese Consejo Nacional Electoral. Bastante que le aguantamos a este Consejo Nacional Electoral. ¿Saben cuándo nos vamos a arrodillar? Cuando encendamos la luz de la libertad y nos arrodillemos a hacer una oración en gratitud a Dios por haber salvado a Venezuela. Bien, esto es parte de este video que publicó el alcalde metropolitano Antonio Ledesma y su partido, que integra además la Mesa de la Unidad Democrática. Habla de que fue malo el diálogo como se dio, que nadie va a inscribirse en un Consejo Nacional Electoral. Además dice que ha habido errores y fallas en la conducción de la oposición para dirigir la crisis política en Venezuela actualmente. Mira, Antonio es un líder de la pluralidad y la diversidad política del país. Nosotros le respetamos y valoramos su actuación en el escenario político. Pero Antonio igualmente forma parte de la Mesa de la Unidad. De manera que parte de esa crítica tiene una corresponsabilidad no solamente en el propio Antonio, sino igualmente en sus copartidarios que forman parte de las instancias donde se toman las decisiones de la Mesa de la Unidad Democrática. Ahora, eso no indica que deje de tener razón en algunas cosas. El diálogo, por ejemplo, no puede ser y estar conformado de un secretismo que sea manipulado por los factores que conspiran contra el diálogo. El diálogo debe tener una agenda abierta frente a los venezolanos. Fecha de término. ¿Pero diálogo o negociación, diputado? Mira, diálogo, negociación, conversación, lo que se le quiera poner, pero que concluya en hechos propositivos, asertivos, con criterio de éxito para resolver el problema político. A la sociedad venezolana
lo que le interesa es resolver el problema político, no el concepto a través del cual dibujemos o grafiquemos lo que sea asertivo para el país. De manera que el diálogo, con fecha de término, con una agenda abierta y con rendición de cuentas al soberano, es lo que debe construirse de manera propositiva, sin ningún tipo de complejo.